Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos. Hoy les voy a presentar una conferencia, la cual se titula La arqueometría y la arqueología histórica en la actualidad, colaborar para alcanzar nuevos horizontes. Bien, básicamente aquí en esta conferencia lo que me interesa es primeramente destacar el rol que tiene la arqueometría como subcampo de la arqueología, el cual permite ofrecer a otras subramas de la disciplina herramientas de análisis útiles para poder abordar de forma más amplia problemáticas complejas y concretas en torno a un sitio arqueológico y su registro material. Particularmente lo que voy a hacer aquí es repaso rápido de algunas cuestiones básicas que nos permitirán posteriormente poder seguir avanzando en lo que es esta cuestión de mostrar la importancia de la colaboración de la arqueometría, particularmente con la arqueología histórica, y cómo básicamente gracias a esta colaboración es posible alcanzar nuevos y más esclarecedores horizontes en nuestra búsqueda por poder comprender un poco más y mejor nuestro pasado. Los ejemplos que uno podría mencionar para esto son muchos, pero bueno, por una cuestión de tiempo voy a focalizarme básicamente a los casos de estudio concretos, en los cuales nos van a permitir visualizar el potencial de la aplicación de los análisis arqueométricos para el estudio de conjuntos materiales que provienen de sitios históricos. Ahora, justamente antes de poder ahondar sobre esto último, es necesario primero repasar una serie de cuestiones, especialmente para aquellos presentes que todavía estén formándose en lo que es básicamente el inmenso y diverso universo de los estudios que uno puede llegar a desarrollar dentro de esta disciplina. Ahora, como ya todos sabemos, la arqueología lo que hace es, como disciplina, enfocarse desde una perspectiva global en el estudio a través de los vestigios de su cultura material a aquellas sociedades pretéritas que habitaron en un espacio y tiempo determinados. Ahora, el hecho de estudiar justamente vestigios materiales elaborados por una determinada cultura conduce a que lo que uno esté estudiando en definitiva no sea otra cosa que un determinado objeto físico con características físico-químicas macroestructurales y microestructurales muy concretas, sea esto por ejemplo una cerámica, un vidrio, un metal, un hueso, un vegetal, una roca, mineral, bueno, etc. El cual el mismo interactúa simultáneamente con un entorno físico determinado, o sea, con el medio ambiente natural o, si fuera el caso, también inclusive cultural, y esa interacción con el entorno implica que el objeto en cuestión sufra como producto de esta interacción modificaciones en su estructura en distintos niveles, y esto es particularmente importante el tenerlo presente siempre, ya que esta realidad es lo que ha llevado a que la arqueología haya ido estableciendo muchos contactos con otras disciplinas y adaptara ciertos criterios y herramientas de análisis de las mismas para poder aplicarlas a su objeto de estudio. Y es por estos contactos que uno puede ya de por sí ir entreviendo la naturaleza interdisciplinar, multidisciplinar o inclusive transdisciplinar que puede llegar a tener la arqueología, o sea, de poder trabajar en conjunto con otras disciplinas. Y esto es justamente una de las cuestiones importantes que hay que tener en cuenta para poder presentar de forma más adecuada las características de las dos subramas que son básicamente el foco de esta conferencia.
Ahora, vale la pena repasar rápidamente qué es la arqueología histórica y cómo se desempeña en América Latina. Bueno, a muy resumidas cuentas, la arqueología histórica es una subrama de la arqueología. Se terminaría de consolidar como tal para la década de 1990 y que busca estudiar aquellos sitios considerados como históricos y que están vinculados con el pasado reciente del ser humano. En este sentido, se suele considerar generalmente que para el caso concreto de lo que es el continente americano, el punto de inicio de este pasado coincide en términos temporales con la llegada y conquista europea de estas tierras, lo cual implica, como bien sabemos, un antes y un después muy radical para la vida de las sociedades nativas que antes habitaban y dominaban los diversos territorios y ambientes de este continente. Por mencionar algunos ejemplos, a partir de esta etapa se empezarían a generar un conjunto de transformaciones bastante importantes, muchas traídas justamente de la mano de los colonizadores europeos y desde las etapas más tempranas de su expansión territorial. Por mencionar una, por ejemplo, es crear reducciones de indios que estaban bajo el control de diferentes órdenes religiosas, a donde los mismos eran enviados para su evangelización y también para su conversión como trabajadores al servicio de los colonos europeos. Ahora, esto es algo que voy a retomar más adelante, pero resulta importante destacar igualmente que la arqueología histórica no se limita únicamente al estudio de esta etapa en concreto y por consiguiente a la cultura material originada durante este periodo, sino que, como dije previamente, parte desde este momento histórico en adelante. Eso implica que lo que se estudia es una enorme diversidad de objetos y vestigios materiales producidos y originados durante todo el periodo colonial, también durante las luchas de independencia, los periodos de conformación de los estados-nación de América Latina, la historia de todos estos estados-nación hasta las últimas décadas inclusive. Y bueno, en definitiva, también no se trata de solamente estudiar algunos ítems empleados, digamos, en la vida cotidiana de una sociedad o dentro de un determinado sector en concreto de esta, objetos, digamos, básicos cotidianos del día a día o objetos de lujo, sino que también implica estudiar también objetos que estaban asociados o que formaban parte básicamente de los medios que las sociedades empleaban para la producción de distintos bienes, también lo que es el patrimonio artístico que se fue generando, todo el patrimonio arquitectónico y monumental, el tipo de armamento u elementos que podrían haberse utilizado en batallas, en guerras o elementos también utilizados para la obtención de alimentos y bueno, básicamente un muy largo etcétera. Ahora, lo que acabo de comentar hace un momento es básicamente algo que ha llevado a que la arqueología histórica también pueda destacarse, digamos, más allá de ciertos debates que existen en torno a las delimitaciones de su marco epistemológico. Lo importante es que esta subrama de la arqueología se destaca particularmente por la consolidación de una línea de investigación autoconsciente, si se quiere, justamente de su naturaleza inter, multi y transdisciplinar, y que justamente hace un énfasis muy importante en poder lograr integrar diversos enfoques y perspectivas que permitan facilitar lo que ya de por sí es la muy difícil tarea de poder reconstruir el pasado humano, en este caso, digamos, de este continente.
Y bueno, estos esfuerzos en definitiva se han ido materializando con el tiempo justamente por medio de las distintas colaboraciones que se han ido concretando, llevando a cabo entre los arqueólogos e investigadores, inclusive también de otras disciplinas, sean de las ciencias humanas como también inclusive de las ciencias exactas y naturales, como por ejemplo la historia, la antropología, la filosofía, la lingüística, estudios del arte, inclusive geografía, geología, biología, ecología, química, zoología, ciencia de los materiales, bueno, química, etc. Un ejemplo concreto reciente y que viene creciendo sin pausa en los últimos años también lo podemos encontrar perfectamente en la realización de estudios arqueométricos para analizar y caracterizar distintos tipos de materiales que se hayan encontrado también en sitios históricos como materiales óseos, cerámicos, metalúrgicos, vitrios, fitolíticos, etc. Entonces, habiendo traído ahora a colación la geometría y los análisis arqueométricos, corresponde explicar brevemente en qué consisten. Bueno, la arqueometría es, como también dije inicialmente, la otra subrama de la arqueología que tiene un protagonismo en esta conferencia y que justamente se caracteriza por realizar sus estudios a través de la implementación de técnicas analíticas provenientes de otras disciplinas, tales como la física, la química, la ciencia de materiales, etc. Y esto es con el fin de poder resolver problemas de investigación propios de la arqueología. ¿De qué técnicas o herramientas analíticas estoy hablando? Bueno, la verdad, el abanico es bastante amplio y diverso y que puede ir, digamos, de algo tan clásico como poder observar la superficie de una pieza o un tiesto mediante el uso de un microscopio óptico, como también de realizar exploraciones incluso al interior de la muestra mediante tomografías computadas, y también implica o engloba hacer otro tipo de estudios como estudios de composiciones químicas de determinadas superficies del objeto interna o externamente, ya sea mediante los estudios de fluorescencias de rayos X o también los estudios de SEM y EDS, o sea, de microscopía electrónica, de barrido, estudios pletográficos, estudios termoanalíticos que sirven para estudiar termoalteraciones que hayan podido experimentar los elementos, y ahí justamente entran, por ejemplo, los estudios de análisis térmico diferencial o los estudios de termogramimetría. También están los estudios de espectroscopía mecánica y bueno, muy amplio, etcétera, también en este sentido. Y todo esto apoyado también con análisis de imágenes mediante diversos tipos de software y también para procesados de datos, etcétera. Pero bueno, estas, digamos, que acabo de mencionar, las destaco porque justamente suelen ser con las que uno puede llegar a toparse con mayor frecuencia en la bibliografía que uno suele consultar justamente para hacer algún tipo de investigación de esta naturaleza. Y aquí lo central radica, en definitiva, el mayor potencial que tienen estas técnicas radica el poder ofrecer al arqueólogo herramientas que permiten obtener mayor información y caracterizaciones más certeras de la historia de los diferentes materiales recuperados en un sitio arqueológico, las cuales pueden brindar en definitiva una información bastante más amplia en comparación con los estudios clásicos macroscópicos. En definitiva, estos complementan y aportan en gran medida a los estudios que uno puede hacer de forma tradicional, y esta correlación de la información es lo que justamente posibilita el poder ir ampliando el espectro informativo que uno puede llegar a obtener a la hora de poder reconstruir el pasado del sitio y de las sociedades que hayan habitado y utilizado ese sitio en concreto para algún tipo de finalidad.
Ahora, para mencionar algunos ejemplos de esto último, está la posibilidad, por ejemplo, de referir de una forma un poco más certera el tipo de materias primas o tecnologías que hayan podido utilizarse para manufactura de algún objeto determinado, si el objeto tuvo algún tipo de cocción, en qué manera fue, cómo se llevó a cabo, qué consecuencias puede haber tenido la interacción del objeto con el entorno natural en el cual yacía el material o el conjunto material hasta su recuperación y análisis en laboratorio. Y esto implica justamente evaluar el tipo de transformaciones y deterioros que haya podido tener el o los materiales, el tipo de patología que pueda haber experimentado a lo largo de todo ese proceso y todo ese tiempo hasta que se recuperó del sitio. Bueno, esto también engloba procesos post-depositacionales y bueno, también un gran etcétera. Por consiguiente, cuando uno está hablando, o mejor dicho, cuando uno se refiere al uso de esas técnicas o de la relación de los estudios o análisis arqueométricos, que están refiriéndose en definitiva, es que estos se pueden emplear para poder atender y dar resolución a un tipo de problemáticas que puedan manifestarse según la particularidad del sitio y que tal vez de otra forma no serían posibles, digamos, ser resueltas o habría muchos obstáculos para intentar resolverla. Y bueno, aquí es donde justamente en definitiva vuelve a aparecer una vez más el carácter interdisciplinar, multidisciplinar o inclusive transdisciplinar que tiene, bueno, esta subrama y también la arqueología en general. Y bueno, todo esto que acabo de comentar tiene su correlato en el abundante material que existe hoy en día, tanto en el extranjero como también aquí en Latinoamérica y en Argentina en particular, de este tipo de investigaciones, estudios que se han realizado sobre distintos materiales óseos, cerámicos, vitrios, pigmentos, pinturas, metales, textiles, líticos y mucho más. Y bueno, también esto como ha quedado básicamente plasmado en la República Argentina a través de realización de muchos congresos nacionales y también mediante las publicaciones en revistas. Y bueno, ya desde este momento lo que se puede hacer es ya ir visibilizando la colaboración entre la arqueología histórica y la arqueometría, los casos concretos en los cuales esto queda expresado de forma clara. En primer lugar, conviene preguntarse uno, ¿qué es lo que pasa si nos encontráramos con un sitio cuyos materiales dataran de siglos atrás y que para colmo yacieron por mucho tiempo en un entorno con muchos factores que pudieron haber afectado la integridad de estos materiales de forma bastante significativa hasta su momento de recuperación y de análisis? Y si a esto último además también le sumamos el hecho de que existen fuentes históricas, formativas, más específicas a las que uno debe recurrir y consultar. Aquí es donde yo quisiera justamente presentar los trabajos de sitio La Boca, en donde se emplazó la reducción de indios franciscana conocida como San Bartolomé de los Chaná. Y para ello resulta conveniente primero presentar de forma rápida qué es este sitio y qué es lo que lo hace especial. San Bartolomé de los Chaná, concretamente, forma parte de una red de sitios que conforman el denominado Polígono Geográfico Paranense de Abotomonje y es un sitio histórico colonial del siglo XVII, el cual se localiza en la boca del arroyo Monje, esto es en la boca Monje del departamento de San Jerónimo de la provincia de Santa Fe en Argentina, y el mismo dentro del sector inferior del río Paraná. Este sitio en concreto
expresa la materialidad de la reducción franciscana de indios isleros que se fundó en 1615 por Hernando Arias de Saavedra y que bajo la responsabilidad de un encomendero de Santa Fe la Vieja lo que buscó justamente es el traslado a esa locación de los indios isleros Chanatimbú y también de los guaraníes que habían sido trasplantados hacia esa zona para su conversión al cristianismo y también, vale decir, su conversión para volverse trabajadores rurales. Este sitio exhibe un amplio espectro de ítems, concretamente de contenedores cerámicos españoles, tecnologías asociadas a la cultura goyamalabrigo y guaraníes, y otros tipos de elementos como por ejemplo cuentas de vidrio venecianas que no hacen otra cosa más que manifestar la situación interétnica de la vida en policía de los indígenas durante la conquista y la colonización del litoral paranense. Ahora son justamente las mayólicas y las cuentas europeas que son identificadas como tempranas las que pueden justamente aportar la coherencia cronológica al depósito. Ahora, como ya se puede ir apreciando en las imágenes, la integridad de este sitio desde una perspectiva general presenta un nivel de conservación bastante bajo por un alto nivel de fragmentación del mismo, y esto se asocia por el impacto de diversos agentes modificadores que usualmente están presentes en los contextos con altos niveles de energía hídrica. Dicha combinación de factores siempre representa para cualquier arqueólogo dificultades a la hora de inferir el pasado y la naturaleza de origen del registro arqueológico que se recupera. De ahí justamente la necesidad de haber empezado a realizar estudios arqueométricos sobre los materiales recuperados. Y bueno, aquí, para no extenderme demasiado, voy a explayarme un poco en el análisis de los que fueron algunos de los materiales cerámicos bajo estudio. Se los estuvo estudiando empleando la microscopía óptica, estudios de CMDS, y también se hicieron algunos estudios de tomografía computada, los cuales nos permitieron ir obteniendo mayor información en torno a las materias primas que se habrían utilizado y bueno, también en definitiva las tecnologías que se habían empleado para la producción de cerámicas en este sitio. Aquí voy a presentar 3 ejemplos en concretos: una cerámica goyamalabrigo, una cerámica hispano-indígena y otra guaraní. Del tiesto goyamalabrigo lo que se puede ver es justamente una presencia clara de pintura roja en algunas partes del tiesto. Inclusive parece que se ha ido despintando un poco, mostrando una zona sin pintura y que también parece tener como una especie de forma de anillo alrededor de otra área con una coloración negra y algunas partes más chiquitas, blanquecinas y grisáceas, que podrían tal vez estar asociadas a termoalteraciones. También se pueden ver algunas incrustaciones de cuarzo, que bueno, son esperables considerando el tipo de suelo presente en el sitio. A nivel más microscópico y fundamentalmente a partir de un punto de vista de corte transversal, es posible apreciar un poco mejor la matriz del tiesto y salta a la vista que la arcilla que se utilizó presenta un color negro, producto de haber sido fabricada a partir de un método de cocción que evidentemente fue en ambiente reductor, o sea, donde no hay circulación libre del aire, como puede ser un horno o una estructura similar, porque bueno, no se encontraron hornos. También se puede apreciar la presencia de los materiales que habrían sido utilizados como antiplásticos,
O sea, me refiero al conjunto de elementos que pasan a formar parte de la arcilla en la etapa de preparación y moldeo de una pieza, con la función de poder reducir el nivel de plasticidad de la pasta y que sea más fácil así justamente de poder modelarla. Y eso es justamente también lo que permite revelar los estudios de pontomografía computada. Aquí en este sentido es interesante que, de acuerdo también digamos con la guía de colores, que lo que hacen aquí es marcar básicamente la densidad detectada, lo que estaría viéndose es que estas formas aquí, que evidentemente están asociadas con el material antiplástico que se utilizó, tiene una densidad baja y nos está conduciendo a pensar de forma preliminar de que tal vez esto pueda indicar de que el material antiplástico que se llegó a utilizar para esta pieza podría haber sido un material de origen orgánico, porque si fuera más denso tendríamos que tener justamente otra gama de colores visibles en la tomografía computada, lo cual es un dato interesante y que bueno, ha llevado a la realización de otra serie de estudios que aún se están realizando para poder justamente comprobar este primer resultado preliminar. Lo otro que yo no quiero dejar de señalar aquí es, bueno, en estas imágenes también aparecen unas zonas que son de color básicamente negro, que serían algo así parecido como espacios vacíos, en los cuales estarían asociados a muy probablemente formaciones de burbujas de aire que podrían haberse generado a través, o mejor dicho, a raíz de el proceso de elaboración de este tiesto. O sea, concretamente es probable que haya sido durante el proceso de cocción que se hayan formado estas burbujas. Aquí están unos SEM y EDS en los cuales estamos pudiendo visibilizar gracias a estos, bueno, por un lado obviamente todo lo que tiene que ver con una exploración de la superficie de la muestra y con ello también el mapeo de composiciones que pudieron ser, digamos, de los componentes químicos que pudieron ser identificados, en los de van a resaltar por supuesto todos aquellos que están íntimamente asociados con la composición básica de la arcilla, con la presencia destacada del silicio, del aluminio, del oxígeno, bueno, todo lo que conforma los aluminosilicatos, demás componentes típicos minerales de las arcillas, también correspondientes con lo que se puede encontrar en los suelos de la zona, y también otro tipo de componentes en donde obviamente destaca el hierro, porque es el tipo también de compuesto, digamos, que se ha utilizado para la generación de distintos tipos de pigmentos o bueno, de pintura más concretamente, para darle color a las cerámicas justamente que se pudieron inclusive obviamente utilizar en esta zona. Concretamente estamos hablando aquí de pintura de color rojo. Ahora, por otro lado, lo que podemos ver es que en el caso de la muestra hispano-indígena, a diferencia del caso anterior, vamos a poder apreciar con las exploraciones con microscopía óptica y con las micrografías que se pudieron obteniendo, vamos a poder ir observando de que bueno, esta evidentemente presenta un esmalte de color rojo que recubre una cara de la muestra. En este, digamos, si bien presenta algunas pequeñas grietas perfectamente asociadas al tiempo de exposición que estuvo la misma en el sitio hasta que se recuperó, y bueno, inclusive también algunas incrustaciones de cuarzo, es posible igualmente apreciar de que la misma presenta un buen estado de conservación en general. De hecho, está
bastante uniforme lo que es la distribución de la misma y no hay básicamente desprendimientos, salvo lógicamente en las áreas de fracturas donde obviamente siempre puede llegar a saltar un poco de este tipo de pátina. Ahora, si seguimos avanzando en lo que es la vista a modo de corte transversal, bueno, va a saltar a la vista que, bueno, continuando un poquito con el tema del esmalte, él mismo tuvo una aplicación consistente porque se puede ver la capa aplicada y que la misma fue lo suficientemente importante como para que llegara a penetrar un poquito más al interior de la matriz de este tiesto. Y al mismo tiempo, si seguimos observando la imagen, vamos a poder ver de que, bueno, al igual que en el caso anterior, la muestra evidencia a través de su color negro que esta tuvo que ser cocinada en el momento de su preparación en un ambiente reductor y que evidentemente, a diferencia de la interior, también salta a la vista que hay mayor cantidad identificable o reconocible de elementos antiplásticos y que el tamaño, al ser un poco más grande y el tipo de color que muestran, indicarían de que posiblemente estos podrían haberse tratado de tiestos molidos como justamente material antiplástico. Ahora, por otro lado, resulta también interesante observar las imágenes por tomografía que se obtuvieron, en las cuales ya a partir de aquí se pueden ir apreciando ya diferencias en comparación con la muestra anterior, en las cuales se pueden ya, digamos, ir saltando a la vista diferencia en lo que son las variaciones de densidad que este tiesto manifiesta en las partes más externas, si se quiere, del mismo. Se nota que hay densidades más importantes y algunas están evidentemente estrechamente vinculadas con la capa de recubrimiento en donde justamente está la pintura en definitiva, la cual evidentemente posee una densidad bastante más elevada que el resto del tiesto en sí. También salta a la vista la forma en que las zonas, si se quieren, menos densas, que serían las zonas medias amarillentas y, digamos, verdosas, están, digamos, distribuidas a lo largo del tiesto, pero no de una forma del todo uniforme. Aquí posiblemente lo que estamos viendo son variaciones de densidad, las cuales se puede ir viendo que estas diferencias probablemente sean consecuencias del proceso de cocción, ya que, bueno, como ya se está pudiendo ver, aquí tenemos básicamente distintos tipos de, digamos, de componentes, digamos, de la arcilla, en los cuales obviamente por un lado va a resaltar lo que es la capa de recubrimiento, digamos, que es donde está justamente la parte de pintura roja, pero también tenemos, digamos, lo que sería en las zonas más interiores, estas otros dos tipos de, digamos, componentes, digamos, de la arcilla, que justamente se pueden diferenciar por las variaciones de colores que muestra la tomografía computada, y que, bueno, esto en definitiva lo que estaría mostrando es que, digamos, durante el proceso de cocción, estas digamos, partes componentes en particular, lo que habría pasado con ellas es que las mismas habrían llegado a tener distintos tipos de dilatación, y es en definitiva por eso que se forman como estos patrones o formas tan curiosas si uno, digamos, aprecia justamente todo el tiesto en particular, o sea, a lo largo. Pero también, o sea, aún así es posible llegar a reconocer algunos puntitos de color verde en los
cuales estamos pudiendo reconocer algunos también componentes que se utilizaron como antiplásticos y que ya de por sí con la tomografía computada también estamos pudiendo visibilizar que los mismos son de una densidad reducida, aunque no a los niveles de los que se apreció en la Goya Malabrigo. Por consiguiente, es posible que aquí estemos hablando de otro tipo de elementos arcillosos o minerales que tal vez no son tan densos, pero bueno, aquí en todo caso lo que estaríamos pudiendo entrever es que a diferencia del anterior no estaríamos contemplando la posibilidad de que hubieran habido restos orgánicos que también hubieran sido aprovechados para justamente constituir la parte antiplástica de esta pieza. Ahora, avanzando hacia la siguiente placa, bueno, vamos a volver a ver una vez más los relevamientos con semi-EDS, donde bueno, una vez más tenemos la micrografía correspondiente justamente a la superficie que fue relevada, y también tenemos todos los resultados en base a los justamente componentes químicos que se han ido identificando, donde una vez más van a destacarse los aluminosilicato y todos aquellos compuestos que constituyen la pasta, digamos, la arcilla con las cuales se elaboran estos elementos, y también vuelve a repetirse la presencia del hierro y otros compuestos para lo que es evidentemente la constitución de la capa de recubrimiento, o mejor dicho, de digamos la pintura que se ha aplicado para este tiesto en particular. Ahora, si avanzamos a la siguiente muestra, que es la guaraní, lo que se va a poder ver es que bueno, aquí también con los estudios que se hicieron a través de microscopía óptica, bueno, van a saltar las mayores diferencias, ya que esta evidentemente, a diferencia de las anteriores, tiene un tipo de decoración incisa, concretamente el corrugado característico con los que uno puede identificar fácilmente a una cerámica guaraní. Vamos a poder apreciar también que algunas zonas están un poco más rojizas. Estas o bien pueden ser tal vez algún pequeño rastro de depositación o muy leves oxidaciones que se podrían haber desarrollado durante el proceso de cocción de la misma, pero muy mínimas, lo cual bueno, ya de por sí todo el tiesto manifiesta que estuvo en un ambiente reductor también a la hora de ser justamente calentado para su manufactura. Aquí se pueden ver en todo caso justamente en las áreas donde está la decoración incisa el afloramiento más que incrustación de cristales de cuarzo que parecen venir de adentro. El corte de vista transversal también nos permite ver los materiales antiplásticos presentes que se utilizaron justamente para el preparado y modelado de la pieza. De hecho, también algunos destacan por tener un tamaño dentro de todo importante, y su color también llevaría a pensar en que tal vez pudo haber habido aprovechamiento de tiestos molidos para esto último, aunque bueno, en este sentido vale decir de que todavía no se llegó a aplicar, o mejor dicho, realizar un estudio de tomografía computada para poder tener un poco más de información. Lo que sí estamos viendo, gracias a los estudios de semi-EDS una vez más, es que es posible ya de por sí ir teniendo un mapeo importante de los componentes químicos relacionados al tipo de materia prima que se habría utilizado para la elaboración de estas arcillas, que guardan ciertamente una coherencia con lo esperable encontrar en los suelos, lo cual por el momento nos inclina a la idea de que serían elementos que todos se habrían producido en dicha locación. De todos modos,
esto no quita que están haciéndose toda una serie de estudios complementarios con el apoyo de otras técnicas arqueométricas para justamente de esta manera, mediante la correlación de estos datos, ir teniendo un panorama más amplio y más claro cuáles habrían sido en este caso las materias primas que se utilizaron, digamos, si efectivamente se puede corroborar que son materias primas que se utilizaron de esa misma locación y no de otro lado. Y bueno, en función de ahí, ir avanzando con el estudio de los tipos de tecnologías que habrían utilizado para la manufactura de este tipo de materiales. En este sentido, ya para no extenderme demasiado, lo que sí vale la pena decir es que si bien este fue un pantallazo bastante humilde general, me parece que lo bueno que tiene es que posibilita justamente ver cómo, digamos, de distintas maneras la colaboración de la arqueometría con la arqueología histórica para el estudio de este sitio histórico, es decir, de esta reducción de indios franciscana que funcionó durante un periodo corto de tiempo durante el siglo XVII, vale decir, puede llegar a tener un potencial bastante grande y puede llegar a aportar resultados bastante fructíferos con técnicas que además en algunos casos no son destructivas y nos permiten poder echar un vistazo que va más allá de lo que se podría obtener mediante otras técnicas en lo que es justamente la constitución de la estructura o microestructura interna de este tipo de materiales, lo cual aportará justamente a lo que es todo el proceso posterior de inferencias de cómo se habían desarrollado, en este caso, las actividades de manufactura por parte de los indios que estuvieron reducidos en esta reducción. Entonces, bueno, ya así para no extenderme mucho más, muchas gracias y eso sería todo.